casos, juventud, las aguas de los embalses suelen contaminarse producto de las características geológicas del sitio. Y de ahí que es el trabajo importante del geólogo de considerar, ¿cierto? Las características geológicas y posibles impactos ambientales en términos de calidad de agua que puedan darse en la represa. Si antiguamente no tenemos represa, el flujo en el río continúa hacia aguas abajo sin ningún problema, ¿cierto? Pero al poner la presa, es un gran sedimentador. Entonces, recibe, por ejemplo, en nuestras cuencas amazónicas, juventud, si hacemos nosotros represas tipo Bala, por ejemplo, vamos a acumular mucho mercurio, porque ese mercurio que se utiliza en la explotación de oro, ¿hay alguien en clase que que explota oro en alguna parte del país? ¿O familiares? ¿No? ¿Nadie? ¿No puede contar alguna experiencia? En fin, se utiliza mucho mercurio porque amalgama el oro, ¿sí? Entonces, en los ríos amazónicos en Bolivia se está intensificando esta explotación. Bombean el lecho del río, juventud, en barcazas, bombean el lecho del río a sus vibradoras que tienen montadas en las barcazas, echan mercurio y el oro se amalgama con el mercurio rápidamente y hasta sacan oro en polvo y luego pues juntando van formando el oro, ¿cierto? Y de esa forma hay muchos ríos en nuestro país que están siendo explotados de esta forma. Entonces, si no tenemos presa, estas aguas contaminadas van a fluir y se van al Atlántico, obviamente, siguiendo todo el curso. Pero si le ponemos una represa, estas aguas sí se van a contaminar, ¿cierto? Desde luego que ha aumentado la crítica a los proyectos con presas. Los críticos más severos reclaman que, como los beneficios valen menos que los costos sociales, ambientales y económicos, es injustificable construir presas grandes. ¿Ustedes están de acuerdo o en contra? ¿O hacemos una votación, juventud? Entonces, fíjense que es cierto, cuando un proyecto, por eso tiene un componente social, tiene un componente ambiental y tiene un componente económico. Si los beneficios del proyecto, obviamente, valen menos que los costos producto del impacto, no se justifica construir la presa, juventud, y ustedes tendrían que ser críticos en ese sentido. Pero en este caso, más que todo, son grandes presas, grandes proyectos, jóvenes. Nuestras pequeñas presas, producto de las cuales ustedes están realizando su proyecto de curso, tienen su beneficio por un tema de seguridad alimentaria y seguridad hídrica, ¿cierto? Porque estas presas están construidas en sitios bastante alejados, primero, con mínimos impactos ambientales, obviamente, ¿cierto? O alguien ha encontrado o ha objetado la construcción de alguna presa. Dígalo ahora, juventud. A ver, ¿no le ha parecido la construcción de qué presa? ¿Hay alguien que quiere manifestar algo al respecto? Adelante. Juventud. Por lo menos digan, no, yo estoy de acuerdo con mi presa. A ver, vamos. Ingeniero, sí, doctor, adelante. Mi presa es la de la Calaca y con toda la información que he buscado, he encontrado estudios técnicos que haciendo el análisis ambiental y social del sector no justifican la creación de mi presa. Además, tampoco justifica el lugar donde se ha elaborado la presa. Entonces hay informes que dicen que su impacto ambiental es muy grande y no existe el valor ambiental o la justificación ambiental que haya dicho que se pueda realizar en ese sector, que fue un estudio muy malo para cuando lo realizaron. Perfecto, qué bien. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Carla Navia, doctor. Carla Navia, bien, me alegro que hayas investigado y eso es bonito. ¿Qué te parece, Carla, si escribimos un artículo para la Facultad de Ingeniería, para distribuirlo entre los amigos de la carrera? ¿Qué tal si escribimos nuestro punto de vista técnico? Te apoyo, te ayudaría a escribir el artículo con la información que has recolectado y vamos a dar nuestro punto de vista. Podemos poner
Se necesita la construcción, o se necesita la presa de la Calaca, le podemos llamar al artículo, y escribimos, damos nuestro punto de vista, ¿cierto? De pronto sí, y tú tienes razón, se tiene más lados negativos, más impacto ambiental, y que no justifica el mismo. Podría haberse hecho simplemente una obra de toma, de derivación, o quizá un sistema de bombeo para atender la demanda de agua, etcétera, y de pronto, ¿no? Cuestionamos y lanzamos las críticas constructivas, no destructivas, sino constructivas, para que cuando se piensen hacer presas, se consideren estos temas, y en este caso de la Calaca, el tema de la sedimentación, que es inevitable, es imparable aquello, ¿sí? Y por lo tanto, Carla, si quieres, podemos escribir un pequeño artículo de 1 página o 2 páginas máximo, dando datos, ¿cierto? Sobre un criterio nuestro, y creo que tenemos todo el derecho. ¿Alguien más? Está bien, doctor. Ya pues en el grupo podemos, si quiere redacta un poco, yo lo voy revisando, lo vamos perfeccionando y lo publicamos. Ya a través de tus redes sociales, tu punto de vista. Y te ganas un punto en la materia, obviamente. Si hay alguien más que quiere escribir algún artículo o algún caso que quiera discutirlo en este momento, adelante, juventud. Nadie, ok. Otros críticos sostienen que se puede, en algunos casos, obviamente, no en todos, evitar o reducir los costos ambientales y sociales a un nivel aceptable, al evaluar cuidadosamente los problemas potenciales y la implementación de las medidas correctivas. Teoría, pero al final esto en campo se tiene que ver. El área de influencia de una represa se extiende desde los límites superiores de captación del estero, a la parte baja, la costa y el mar, ¿cierto? En este caso nosotros no tenemos mar, pero tenemos que ver todo el área de influencia que tiene nuestra presa. Porque, juventud, al tener la presa, estamos regulando los caudales hacia aguas abajo. Y a veces esto puede generar, y ha generado, la represa de Caracota, por ejemplo, no sé quién está haciendo ese trabajo, ha generado conflictos sociales. Porque a veces antiguamente, esa presa tenía muchos años, de los años 80, me parece que es Caracota, imagínense cuántos años ya tiene, ha generado conflictos sociales, porque el proyecto y los ingenieros que han trabajado se han olvidado de ese componente social importante, que se llama, ¿no?, de empoderamiento, que la gente que del área de influencia tiene que saber que se está haciendo una presa, tienen que saber que el caudal en el río se va a ver disminuido en algunas épocas del año, ¿cierto? Y que esa disminución no les va a afectar. Pero a veces, si ustedes no explican eso, por ejemplo, en nuestra área rural, lamentablemente, la gente que está acostumbrada a ver la misma cantidad de agua, aunque no la necesite, quiere ver esa misma cantidad de agua. Y entonces la represa de Caracota, juventud, casi fue dinamitada. Ha habido enfrentamientos en esa zona. ¿Y quién los ha generado? ¿Quién ha generado estos enfrentamientos? Es la gente que quiere ejecutar el proyecto, que tiene razón, es un proyecto ideal, abastece, incrementa la producción agrícola, hay seguridad alimentaria, etc. Es un buen proyecto, pero si no lo saben compartir, difundir y recibir el aprobamiento de la población en general, de los que se encuentran aguas abajo, ¿sí?, ha sucedido lo que ha sucedido. Casi dinamitan la represa y han generado conflictos sociales. Por eso es importante realizar ese acompañamiento, que ahora se le llama a los proyectos, el acompañamiento, ¿sí?, para poder capacitar, ¿no?, informar a la gente de la parte baja del proyecto. Si bien existen efectos ambientales directos de la construcción de una represa, problemas con el polvo, cuando se está construyendo también hay ciertos impactos, hay mucho polvo porque las maquinarias, el movimiento de las máquinas, el transporte de insumos, etc. La erosión, el movimiento de tierras, ¿sí?, esos son los impactos ambientales directos durante la construcción. Los impactos mayores provienen del embalse de agua, la inundación de la tierra para formar el reservorio y la alteración del caudal de agua aguas abajo. Es lo que estaba mencionando hace un momento. Pero también el área de inundación, ¿sí? Menos mal
que todos los proyectos que ustedes han visto, a no ser que alguien quiera decir algo ahora, o quizá nuevamente Carla Navia diga que obviamente el embalse de la presa de la Calaca ha inundado terrenos que obviamente han requerido que pues han perjudicado más que traer beneficios, o algunos de los otros proyectos que ustedes quieran mencionar. Misicuni ha tenido que mover pequeñas poblaciones y a veces nuestra gente tiene sus sitios sagrados. ¿Cómo haces a mover un sitio sagrado? Entonces, a Doctor, veces... Sí, adelante. También entraría en esta cuestión las hidroeléctricas, tal vez que tenemos transfronterizas que están afectando igual. Claro que sí, entran. ¿Por qué? Porque esas represas, esas hidroeléctricas del Brasil, me imagino que te refieres a Santo Antonio, Jirau, ¿no? Y los proyectos que se quieren hacer con el Brasil, por ejemplo. Actualmente Brasil debería resarcir por daños y perjuicios al lado boliviano, por ser una cuenca transfronteriza. Y al ser cuenca transfronteriza, imagínense, por 200 litros que salen del Silala, no quiero decir escándalo, sino se ha armado una polémica enorme por 200 litros. Y de Bolivia sale 10.000 metros cúbicos de agua hacia el Brasil, que los utiliza muy bien para producir energía eléctrica y no decimos nada. Debería resarcirnos, porque al poner presas obviamente hay un impacto sobre la fauna piscícola y la biota en general, y hay problemas de sedimentación y todo. Entonces deberíamos solicitar resarcimiento, pero no lo hacemos, no se hace, no se lo ha hecho. Entre los gobiernos negocian, no sabemos, a nuestras espaldas y punto. Ahí muere el problema. Pero obviamente deberíamos ser constantes en esa cuestión, ¿no? Entonces, estos efectos tienen impactos directos para los suelos, la vegetación, la fauna y las tierras silvestres, la pesca, el clima y especialmente las poblaciones humanas del área. Entonces, vuelvo al tema de Misicuni, se ha tenido que mover hasta sitios sagrados y las comunidades generales, mejores viviendas, etcétera, etcétera. En fin. Es todo lo que trae consigo un proyecto de esa naturaleza. Los efectos indirectos de la presa, que a veces pueden ser peores que los directos, se relacionan con la construcción, mantenimiento y funcionamiento de la misma. Por ejemplo, caminos de acceso, campamentos de construcción, porque para megas obras también se requieren mega campamentos de construcción, líneas de transmisión de energía eléctrica. Y aquí, por ejemplo, el proyecto de Bala tiene una gran desventaja porque se encuentra en Rurrenabaque, entre La Paz y el Beni, y desde allá tenemos que jalar la línea eléctrica hasta el Brasil, atravesando todo el departamento del Beni. ¿Cierto? Entonces, quién sabe, de pronto la línea eléctrica, no sé cuántos millones podrá costar, ¿cierto? Pero de hecho va a tener también sus impactos porque son líneas de transmisión bastante importantes, ¿sí? Etcétera. Y en el desarrollo de las actividades agrícolas, industriales o municipales fomentadas por la represa. También incide en aquello, pero que más que todo no es en el caso más boliviano, ¿no? Lo nuestro más todo es micro, pequeño. Además de los efectos ambientales directos e indirectos de la construcción de la represa, deberán ser considerados los efectos que al medio ambiente produce la represa. Los principales factores ambientales que afectan el funcionamiento y la vida de la represa son causados por el uso de la tierra, el agua y otros recursos del área de captación encima del reservorio. Por ejemplo, la agricultura, la colonización, el desbroce del bosque. Y este puede causar mayor acumulación de limos y cambios en la calidad de agua del reservorio del río aguas abajo. Hoy en día en el país, juventud, y oigan bien, y quizá esto voy a preguntar, se está impulsando mucho, y ahora podemos debatir, si ustedes gustan, sobre las medidas necesarias para preservar, ¿sí?, las fuentes de recarga de agua en las cuencas. ¿Qué significa aquello? Que hay sistemas de abastecimiento de agua, no solo estaba hablando de La Paz y el Alto, ¿cierto?, que es nuestro entorno, que deberíamos proteger esas zonas y evitar, por ejemplo, la excesiva presencia humana hasta en los glaciares, juventud. Hay muchas actividades turísticas que se realizan, por ejemplo, en el Nevado Charquini, no sé si
¿Alguien de ustedes ha visitado? A ver, manifiéstese. ¿Alguien lo conoce? ¿Ha visitado Charquini? Hay mucha promoción turística ahora para ir a visitarlo. ¿Nadie? Sí, ingeniero. Igual antes había ¿cómo se llama? En la Facultad de Ingeniería para ayudar a los niños de un pueblo. Iniciaban, ¿cómo se llama? Un viaje hacia ahí. Para todo eso presupuesto se vaya a ayudar a los niños. Ok. Bien, juventud. No, yo estoy totalmente de acuerdo con el turismo, pero tiene que ser un turismo controlado, sin causar impactos directos importantes. Me alegro que conozcas. Yo conozco todos los glaciales en torno a la ciudad de La Paz. Bueno, no todos, pero gran parte. Me encanta visitarlos. Pero ahora quiero comentarles algo en particular. El glaciar de Charquini, por ejemplo, está cerca de La Paz, no está muy lejos. Se puede llegar en una hora y media con calma, ¿sí? Hay mucha promoción actualmente, se está visitando, pero esa visita turística también puede afectar juventud. Una cosa es que vaya un grupo de 20 personas a visitarlo, y otra cosa es que vayan 100 personas a visitarlo y a destruirlo. El hecho de que estas actividades de snowboarding, o sea, ¿cómo sería en español? Juventud, no es patinaje, es deslizarse en tabla, ¿no ve? ¿Alguien me quiere corregir? Es hacer en tabla se deslizan por el glaciar, snowboarding se le llama. Ok, entonces ayuda ¿a qué? ¿En qué incide, juventud? A ver, ¿quién sabe? ¿En qué incide? ¿Erosión, ingeniero? Claro, estamos erosionando el glacial, lo estamos erosionando el glacial, pero ¿qué más? A ver, ¿en qué más? En algo mucho más importante. Inge, me parece que lo estamos desgastando, puesto que el glaciar es un bloque grande, ¿no?, de hielo, y al desgastarlo, perdón, el sol, pues más rápidamente, ¿no?, lo derrite y ya empieza a degradarse, ¿no?, el hielo, el bloque grande. Correcto, ¿cuál es tu nombre? Miguel Gaminchingue. Miguel. Muy bien, Miguel. Juventud, espero que hayan escuchado lo que acaba de mencionar su compañero. Esa es la actividad importante. No es lo mismo 20 turistas cerca del glaciar que 200 turistas. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo humano también emite cierta energía. Claro, mínimamente, jóvenes, mínimamente, pero ya tiene su impacto. Y como su compañero lo ha mencionado, si hacemos snowboarding, nos trepamos al glacial, es que todos queremos, tenemos el derecho de hacerlo. No solo van a venir turistas extranjeros a trepar, ¿no? Y caminar por nuestros glaciares, porque es lo que hacen, juventud. Ya se acerca la época en la que ustedes no se dan cuenta porque no van al glaciar. Y yo quisiera que ustedes vayan y se tomen la molestia de ir a visitar y pasear por allá. Van a ver una cantidad increíble de turistas extranjeros que les encanta caminar por los glaciales, escalar, ¿sí?, trepar. Vienen hasta desde el Perú, con guías peruanos, inclusive, juventud, aunque no lo crean ustedes. Y entonces tiene su impacto, porque al caminar desgranamos el glaciar. Una persona, pero más el otro, más el otro, más el otro, y todos van contribuyendo a ese derretimiento que su compañero acaba de mencionar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Tampoco podemos prohibir y cerrar la entrada totalmente. No es así, porque si no, ¿cómo se forman ustedes? ¿Cómo van a ser conscientes de la importancia de preservar? Y es lo mismo con las fuentes de agua. Entonces, hoy en el país se están impulsando muchas actividades en el tema de declarar áreas de reserva natural, las pequeñas cuencas, las partes de recarga, donde hay captaciones para los sistemas de agua potable, que yo considero importante. Pero no solo se trata de llegar allá y echarle alambre con púas y ponerle candado.
no es lo correcto totalmente. Se debe generar conciencia, se debe evitar la tala del bosque en algunos sectores, etc. Pero no es la solución definitiva, ¿cierto? Y aquí estamos aclarando sobre el glacial de Charquini, por ejemplo. Ha crecido muchísimo, hay mucha gente que va, porque a pie inclusive pueden subir y hay una preciosa laguna ahí arriba. Si da tiempo les puedo mostrar yo algunas imágenes para que se animen e ir a conocer, pero hacer turismo consciente y ecológico, no dejar la basura ahí arriba, no tirarle piedras a la laguna. ¿Por qué no deberíamos tirarle piedras a la laguna, juventud? ¿Por qué no? A ver. Claro, uno llega a un lago y ya quiere tirarle piedras, no sé por qué razón, le viene a uno, le nace a uno tirarle piedra. ¿Por qué no deberíamos tirar piedra al embalse, a la laguna que se tiene? Jóvenes. ¿Nadie? ¿Miguel? No, Inge, no tengo el dato, Inge, ¿por qué sería? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué es ¿Estamos en volumen muerto, ingeniero? Pero claro, estamos reduciendo el volumen de la laguna. ¿Cómo no se van a dar cuenta, jóvenes? Al tirar una piedra, desplaza un cierto volumen X mínimo del embalse. Pero esa es una piedra. Y si yo lanzo 50 piedras, 100 piedras, si van los turistas cada fin de semana y se llenan de 200 personas y van tirando piedras, en el tiempo a la larga, no solo, claro, su volumen muerto, ¿qué volumen muerto de una laguna? Es una laguna al pie del glaciar, que eso se ha producido hace tantos años atrás, producto de la glaciación, se llama morrena terminal, y se va llenando de piedras, el turista va y le tira piedras. Entonces no debemos tratar de romper ese equilibrio. ¿Sí? Si le llenamos de piedras, obviamente en algún momento vamos a saturar tanto, le reducimos el volumen y se va a secar esa laguna. Ya no va a poder recuperarse. Porque tanto incide la radiación solar y la evaporación también. Y la gran desventaja de nuestros glaciales, al ser tropicales, ¿no? Por la región en la que nos encontramos, deberían recuperarse en la época de lluvias, y la época de lluvias la tenemos en verano, y en invierno no llueve. Entonces, no se recuperan. Todo el tiempo los estamos perdiendo, ¿cierto? Ok. ¿Alguna consulta? ¿Nadie quiere hacer alguna consulta? Alguien hablaba de las hidroeléctricas. Bueno, ya hemos visto el tema de las hidroeléctricas, ¿cierto? Ok. Los beneficios de la represa son: se controlan las inundaciones, hay presas que se construyen solo para controlar inundaciones, y se provee un afluente de agua más confiable y de más alta calidad para el riego y el uso doméstico e industrial, obviamente. Además, las represas pueden crear alternativas para las actividades que tienen el potencial para causar impactos negativos mayores. La energía hidroeléctrica, por ejemplo, es una alternativa para la energía termoeléctrica en base a carbón o la energía nuclear. Y nuestro país es muy rico en recursos hidroenergéticos. La intensificación de la agricultura localmente a través del riego puede reducir la presión sobre los bosques, los hábitats intactos de la fauna y las otras áreas que no sean idóneas para la agricultura. Pero la intensificación de la agricultura ya deberíamos, ¿no? Ya, y de a poco se está haciendo, pero falta inversión, falta concientizar a la gente, etcétera, sobre el tema del riego tecnificado, ¿no? Aspersores, sistemas de goteo, etcétera. Pero hay que ver bien en qué condiciones y dónde, porque en nuestro altiplano, si queremos hacer un sistema de riego por aspersión, está bien, es muy buena idea, pero hay que tener cuidado que los sistemas, las tuberías de distribución estén nomás a una cierta profundidad para evitar congelamientos. Si no, ¿qué hacemos? Van a prender fuego para derretir, para dar calor al tubo para que fluya el agua congelada en las tuberías y a otros impactos adheridos a esa situación. Entonces, en vez de solucionar el problema, estamos creando más problemas. Entonces, tienen que tener cuidado, jóvenes, en ese sistema. Está bien, el goteo, la aspersión, son sistemas muy eficientes, ¿cierto? Que ahorran mucha agua, porque el sistema de riego en nuestro país más es por inundación, ¿cierto? Y se derrocha mucha agua y produce erosión y lavado de la materia orgánica del suelo. Asimismo, las represas pueden crear una industria de pesca, desde luego que sí, y facilitar la producción agrícola en el área.
hay un detalle aquí que quiero mencionar. Por ejemplo, en los embalses que EPSAS los opera desde Incachaca, Jampaturi, prohíben la pesca. Prohíben la pesca. Y si alguien de ustedes se anima, podemos escribir otro artículo y debemos cuestionar por qué. Y debemos dar las justificaciones de por qué se prohíbe la pesca. Más bien podría ser una actividad que puede generarle algún recurso económico de ingreso a las comunidades aledañas que viven en esas condiciones bastante duras, juventud, y que no van a abandonar, o esas poblaciones se vienen al Alto y luego a la ciudad de La Paz haciendo presión acá sobre lo saturado que se encuentran estas áreas. Y ustedes saben, convivimos a diario con esta situación, ¿cierto? Claro que tienen derecho a migrar también, a mejorar sus condiciones de vida, pero hay gente que prefiere quedarse allá, en estas zonas, criando sus llamitas, produciendo chuño, etcétera. Pero puede hacer una actividad de la pesca importante, ¿sí? Y pueden prestar ese servicio allá. Entonces sería importante, ¿por qué prohibir la pesca? Entonces se podría escribir un artículo cuestionando esa situación y dando la justificación de por qué y por qué no, ¿cierto? Al represar un río y crear una laguna, se cambia profundamente la hidrología y la limnología del sistema fluvial, siempre y cuando sean proyectos grandes. Si son muy pequeños, muy poco incidimos, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene importancia. Creo que les he mencionado que en Punata, hace como 20 años atrás, juventud, se explotaba, la gente empezaba a producir papa. Es muy buena la papa, choclo que producen en Punata, ¿cierto? Y la gente, ante el crecimiento agrícola y la demanda sobre el río, la gente ha echado mano de las aguas subterráneas. Entonces todos han empezado a perforar pozos. Y como llegó la energía eléctrica, juventud, todos han puesto bombas eléctricas. Entonces, ¿qué ha pasado con el nivel freático? ¿Alguien me puede decir? Ha disminuido, Inge. Correcto. A eso se le llama sobreexplotación de acuíferos y el nivel freático ha comenzado a disminuir. Entonces han empezado a perforar más porque producir papa, ya incluso con costos adheridos que son el pago de la energía eléctrica, la inversión en la perforación, la inversión en la compra de bomba eléctrica y las bombas eléctricas ahora son sumergibles y muy fáciles de instalar. Pueden bombear hasta de 100 metros sin ningún problema. Entonces, créanme que en Punata, en esa región, han construido pozos hasta de 100 metros y sacaban agua y todavía era rentable la producción con riego tecnificado, vamos a decir, porque ya están usando bombas sumergibles, energía eléctrica, inclusive podían usar aspersores. ¿Se dan cuenta? Pero eso ha incidido mucho en el tema de las aguas subterráneas, afectando ya la vegetación. Ustedes saben que hay una interacción del nivel freático con las plantas, con los árboles. Entonces, son cosas que suceden. Pero en este caso se han pensado hacer pequeños diques, ¿no? Que elevando el nivel, porque un dique, ¿qué es lo que hace? Almacena agua y eleva el nivel de manera artificial en el río y facilita la infiltración. Entonces se han tenido que hacer acciones para mejorar aquello y poco a poco recuperar los niveles freáticos. Y además, si las calles llega el desarrollo y todo es asfaltado, jóvenes, ¿cómo producimos la infiltración? No hay. Es como plastificar los suelos, como en las ciudades, como en la ciudad de La Paz. ¿Cierto? Entonces, hacen. Esas son las cosas que suceden. De hecho, cambia la hidrología. Es que el ciclo hidrológico se ve interrumpido. El agua no va a desaparecer. Desde luego que sí, no desaparece, solo se transforma en su estado. Se producen cambios dramáticos en el flujo de la calidad, la cantidad y uso del agua, los organismos bióticos y la sedimentación de la cuenca del río. La descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, los árboles de las tierras inundadas, enriquece los alimentos del reservorio, pero sucede que ahora, actualmente en el lago Titicaca, no tiene presa, bueno, tiene unas compuertas que regulan el nivel a la salida, ya creo que comenté eso, en el río Desaguadero.
sea, a la salida se han puesto unas compuertas metálicas, creo que he mostrado en una de las primeras clases su efecto. Pero igual que en la represa en algún momento de San Jacinto se ha producido, ¿no? Eutrofización, algas que van creciendo porque no hay operación de mantenimiento y después las aguas se van pudriendo, entre comillas, ¿no, jóvenes? Y eso es por el efecto, los sanitarios, los que van a hacer la mención de sanitaria saben seguramente, ¿cierto? Quitarle el oxígeno al agua, ¿qué es lo que provoca? Olores fétidos en torno al embalse. Y eso también pasaba en el embalse grande de Itaipú, en la presa de Itaipú, en el Brasil. Y la proliferación de enfermedades tropicales, dengue, fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque se reproducen más rápidamente los mosquitos, ¿cierto? La chikungunya y todas esas enfermedades. Entonces, en el Brasil, en Itaipú, tienen que estar fumigando, echando químicos en esas regiones, ¿cierto? En fin. Pero hoy en día un aspecto importante, ahora en los embalses, juventud, en los embalses grandes, en otros países se están poniendo incluso paneles solares sobre el agua. ¿Y para qué se ponen paneles solares? A ver, ¿quién me dice? ¿Se imaginan? Paneles solares flotando encima del embalse. ¿Para qué? Obviamente para producir energía eléctrica, juventud, no hay otro efecto más, es producir energía eléctrica y se está aprovechando el espacio de los embalses, en algunos casos gigantescos. Los fertilizantes empleados aguas arriba se suman a los alimentos que se acumulan, pero que no es mucho el caso de nuestro país. Quizá en Santa Cruz la represa de la Angostura, ¿cómo se llama la represa? Alguien está haciendo el diseño allá en Santa Cruz, en los valles mesotérmicos, creo que era por Samaipata, por esa región creo. No recuerdo ahorita el nombre. Bueno, ya se usan muchos fertilizantes, la tierra está cansada y se echan químicos y no orgánicos, entonces contaminando las aguas, ¿cierto? Esto soporta no solamente la pesca, sino también el crecimiento de las hierbas acuáticas como nenúfares y jacintos de agua, son esas plantitas que van flotando, las algas, como algas que van flotando en la superficie del embalse, ¿cierto? Ahí está, se menciona que las esteras de hierbas y algas pueden constituir molestias costosas de retirar. ¿Se acuerdan que mostré una imagen de San Jacinto aquí en Bolivia? Qué increíble, casi todo el embalse cubierto por esas algas que crecen en su superficie, ¿cierto? Destruyen la pesca, obviamente. Limitan la recreación, ya no pueden navegar los botecitos, no prestan servicios, aumentan los costos de tratamiento del agua, impiden la navegación y aumentan sustancialmente las pérdidas de agua a causa de la transpiración, porque esas plantas se mantienen verdes y transpiran. Si el terreno inundado... Adelante, ¿quién quiere participar? Doctor, disculpe, una vez he visto un video, un documental de una represa hecha en Estados Unidos, no me acuerdo del estado, pero esta estaba cubierta el embalse llena de esferas plásticas negras que no permitían, digamos, que la formación de algas ni que tampoco haya ninguna forma de vida en ese lugar, o sea, cubrían totalmente la superficie y... ¿Cuál es su justificación? ¿Es adecuado realizar eso o es en contra tal vez? Tenía la duda, doctor. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Carla Navia, doctor. Carla, mira, parece que tienes una inclinación medioambiental, Carla. Y bien, me parece interesante. Y de hecho te aclaro, y para todos, la necesidad de evitar la evaporación. Jóvenes, cuando construimos embalses, gracias a la radiación solar, de hecho hay evaporación. Y a veces esta evaporación, por ejemplo, en el lago Popó, la precipitación media anual en el lago Popó, ¿quién sabe? ¿Quién aproximadamente puede lanzar un valor? A ver, juventud, vamos, denme un valor. ¿Cuál es la precipitación media anual? ¿Cuánto llueve al año, en otras palabras? Jóvenes, denme un valor.
Hola. ¿No hay nadie en clase? Juventud, vamos. 300 milímetros. Sí, 300 milímetros, 320, 350. Creo que en algún momento, en algún año, en la época de los 80, cuando hubo el fenómeno del Niño, puede llegar, digamos, a 400 milímetros. Año. A ver, ¿cuánto es 400 milímetros? Son 40 centímetros. Eso es todo lo que llueve al año. En el Silala llueve, creo, alrededor ni 30 centímetros, no, perdón, ¿qué digo? 6 centímetros. 6 centímetros llueve. Incluso ni llueve. Es por ahí la precipitación en el Silala. Pero bueno, en el lago Joco, la precipitación es en torno, como su compañera lo ha mencionado, cerca de 300 milímetros. 30 centímetros al año. ¿Y cuál es la tasa de evaporación? A ver. Seguro no lo saben, pero yo les digo, ustedes saben que los niveles de radiación son intensos allá, casi 1 kilovatio por metro cuadrado. Entonces, imagínense la evaporación en esa zona es de 1200 milímetros. ¿Se dan cuenta el desbalance que hay? Es más la evapora, lo que evapora que lo que llueve. Entonces es una zona no semiárida, es una zona árida totalmente. Entonces, ante escenarios así, y su compañera Carla mencionó que vio unos videos, obviamente son justamente para evitar esa situación, porque hay crisis. Hoy en día, actualmente, la región de California y San Francisco, de acuerdo a las noticias, está sufriendo por falta de agua. Están muy preocupados. Y una medida de justificación es como que es tapar la superficie del agua para evitar la evaporación, justamente, que es muy alta. Si ustedes ponen una olla en su patio, y obviamente se va a evaporar, ¿no? Entonces, porque en esta región, pero no así tanto, digamos, en el Chapare o en la región amazónica, es menos la evaporación. Entonces, de ahí que es por esa necesidad que se tapa, vamos a decir, los embalses para evitar la evaporación. Tiene un costo, pero ese costo de inversión justifica porque el beneficio es mayor, ¿cierto? Ok. A ver, ¿qué estábamos viendo? Obviamente los grandes embalses también, Juventud, producen ¿qué? Dióxido de carbono, el gas principal que se produce también exacerba los riesgos del efecto invernadero. Obviamente, grandes embalses sí tienen esta actividad, no vamos a negar, y ustedes pueden hacer un trabajo de investigación también si gustan, ¿no? Sobre la cantidad, ya se sabe más o menos la tasa que se produce, dependiendo obviamente de la región en la que se encuentre el embalse. Las partículas suspendidas que trae el río se asientan en el reservorio, ya hemos visto aquello, que generan obviamente el volumen muerto. Muchas áreas agrícolas de los terrenos aluviales han dependido siempre de los limos ricos en alimentos para sostener su productividad. Como el sedimento ya no se deposita aguas abajo, en el terreno aluvial esta pérdida de alimentos debe ser compensada mediante insumos de fertilizantes para mantener la productividad agrícola, pero esto ya en las zonas debajo de la presa, ¿sí? Porque ya no aportamos con los limos ricos que antiguamente circulaban por el curso del río, porque hemos puesto la presa. La liberación de las aguas libres de sedimento relativamente puede lavar los lechos de aguas abajo. Sin embargo, los sedimentos o la sedimentación del reservorio produce agua de más alta calidad para riego y consumo industrial y humano. Bueno, los efectos adicionales de los cambios en la hidrología en la cuenca del río incluyen variaciones en el nivel freático aguas arriba y abajo del reservorio. Problemas de salinización, estos tienen impactos ambientalmente directos y afectan a los usuarios, principalmente aguas abajo. El problema de la salinización, por ejemplo, ¿sí? Es típico en nuestro país, en el altiplano, ver en los ríos, ¿cierto? En época de lluvias, obviamente, se disuelven las sales, pero en época seca se vuelven áridos. A veces los ríos son efímeros, que tienen agua en lluvia, en época de lluvias, y son secos totalmente en agua en época seca. Entonces se da con mayor razón la salinización.
Se puede evitar o diferir la necesidad de construir la represa, reduciendo la demanda de agua o energía, aplicando medidas de conservación, mejorando la eficiencia, sustituyendo los combustibles o restringiendo el crecimiento regional. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En algunas cosas sí, es lindo decirlo teóricamente, regulando, restringiendo el crecimiento regional. A veces esto es inevitable, ¿cierto? Y hoy en día, más que todo, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, la India, ¿qué población tiene la India, jóvenes? ¿Ustedes saben la población de la India? Supera casi, no, debe estar llegando a los 2.000 millones. Bueno, ahora están falleciendo demasiadas personas allá, ¿sí? Entonces, es imposible. Más bien nuestro país, ¿qué tenemos? Una tasa de 10 personas, 11 personas por kilómetro cuadrado, ¿sí? Así. ¿Es posible evitar la necesidad de construir una represa? ¿En qué caso? Y lo hemos visto, hemos discutido, cuando la oferta, digamos, supera la demanda y por lo tanto no es necesaria una presa. Pero si supera la demanda a la oferta, debemos regular el río y construir una pequeña presa. Dice, ¿se puede evitar la necesidad de construir una represa? Sí, es posible, si fuese posible, en cada caso es muy diferente, si no, no haríamos represas, ¿no? Cuyo propósito principal sea el riesgo, ampliando y o intensificando la agricultura de los terrenos aluviales del río o fuera de la cuenca hidrográfica. Es decir, que sí, la demanda es tan local y realizando algunas acciones, más bien facilitando la siembra en las riberas del río, dependiendo de la época y qué cultivos también quieren hacer, etcétera, dependiendo de los casos, se puede evitar la construcción de una represa, que siempre va a costar, requiere una inversión importante. Entonces, y otra cosa importante también, juventud, que a veces se hacen las represas en el país y hay que ver el tema de la operación y mantenimiento, los costos adheridos a aquello, porque si bien se ayuda con la represa para mejorar el riesgo, sería importante que se ponga un costo al agua que se está consumiendo. De hecho, va a incidir eso en el costo de producción del producto final que va a salir. Pero necesariamente de esa forma la gente es más, cuida el agua. No creo que ustedes en sus domicilios derrochen agua, que esté abierto el grifo cuando se están lavando los dientes y el agua está circulando sin control. No sé si lo hacen o no, pero no deberían hacerlo, ¿cierto? Juventud, ¿lo hacen o no? No, Inge. Ah, qué bien. Entonces, son conscientes, porque además ustedes no son los que pagan la factura de agua, son sus padres todavía. Muy pocos de ustedes son los que pagan su consumo de agua. Creo que en algún momento hemos hablado de eso. Entonces se genera esa conciencia. Mientras más nos cueste, más nos duele gastar. Entonces ahorramos. Incluso lo mismo con la energía eléctrica, lo propio con el gas. Aunque el gas, no sé si todos tienen conexión de gas en domicilio, aunque el gas es relativamente económico, ¿cierto? Sí. Ya se ha dejado de usar y la tendencia es dejar de usar la energía eléctrica, que nos sale mucho más caro tener una ducha eléctrica que tener un calefón a gas, por ejemplo. No sé si alguien haya verificado aquello o piensa lo contrario. Obviamente saldría más económico con energía eléctrica si acaso tengo mi pequeña planta hidroeléctrica, ¿sí? Y en ese caso sí. Pero mientras no se dé aquello, el gas creo tiene un costo más ventajoso para sistemas de calefacción, para que si quieren construirse su pequeña piscina en domicilio, etcétera, obviamente usen gas, ¿no? En fin, juventud. ¿Alguna consulta? Ok. Obviamente en el análisis de alternativas del proyecto, si ya le imponemos los criterios ambientales, se puede investigar la posibilidad de ubicar el proyecto en un río que ya tenga una represa, diversificando sus funciones. La misma presa se puede ampliar, juventud. Si la oferta hídrica es ideal, entonces se puede ver de ampliar, como lo que se hizo en varias represas. En caso Milluni, por ejemplo, les comenté que le pusieron stop locks en el vertedero antiguo que tenía el vertedero de excedencia. Se construyó un nuevo vertedero, ¿sí? Y se almacena mayor cantidad de agua. Ustedes saben que a mayor altura, ¿no? De acuerdo a la curva elevación-volumen, ¿sí? Con 1 metro de elevación de alguna presa, obviamente hay un mayor volumen de almacenamiento, ¿no? De acuerdo a la curva elevación-volumen. Entonces,
es lo que se hace. La represa de San Jacinto en Tarija también se ha incrementado la altura en el vertedero de excedencias con rubber dam, con presas inflables de 1 metro de altura para almacenar mayor cantidad de agua. Y no construir otra represa. Ustedes se preguntarán, pero aquí en Jampaturi, ingeniero, usted sabe que hay 3 represas. ¿Por qué no Jampaturi 1 solo se ha incrementado de altura para poder almacenar? Entonces, allá también juegan algunos criterios importantes. Hay 3 represas en cascada. Pudo haberse hecho una sola y almacenaba aquello, ¿sí? Pueden ustedes cuestionar. Pero también hay características particulares en torno. La represa de Jampaturi tan antigua que subirla es como destruirla y hacer de nuevo, porque ya no tiene la misma estructura para poder soportar una nueva presa por encima de ella. Se debe ubicar la represa propuesta de tal manera que se reduzcan al mínimo los impactos negativos y sociales. Vuelvo a reiterar aquí que es un aspecto importante el tema de equipo multidisciplinario cuando se encara un proyecto de esta naturaleza. No se sientan solos ustedes, porque al momento ustedes son los líderes del proyecto, pero tienen su equipo de trabajo, tienen geólogos, geofísicos, tienen ingenieros ambientales, etcétera, todo un equipo. Y los ambientales, su tarea, para eso estudian, para eso se forman, para cuestionar lo que ustedes están proponiendo. Y de manera conjunta, no solo juventud, no solo es oponerse y decir no, sino tienes que decir no, pero ¿por qué? ¿Y cuáles serían las alternativas a ese no? ¿Cierto? De hecho, a veces los ambientales se cierran en muchas cosas y a veces hasta son extremistas, los verdes, ¿cierto? Tengo amigos que son ambientalistas, biólogos, y esto de anécdota personal les puedo comentar. A veces andar con un biólogo en el monte o en la selva es bastante complicado, porque te dice, uy, no toques esta plantita, no la pises aquella, no la mires feo, no le mires feo a este árbol. En realidad son bastante exagerados, ¿cierto? En algunas situaciones. Eso como anécdota, juventud. Pero bueno, es su función, ¿cierto? Para eso se han formado, para cuestionar estos proyectos, pero nosotros también tenemos que tener nuestras respuestas a esas preocupaciones. Si nosotros estamos edificando, vamos a diseñar una presa, es porque es necesario, vamos a proveer de agua, vamos a satisfacer la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Todo está conectado. Entonces nuestras respuestas también tienen que ser contundentes. Para eso ustedes también se están formando. De hecho, hasta en sus hogares pueden cuestionarles, pero ¿por qué una represa? ¿Por qué hay escasez de agua? Entonces ustedes tienen que tener las respuestas para aquello. Y además, medidas propias, como afrontar la escasez de agua, hagamos cosecha en nuestros domicilios de agua, seamos eficientes con el tema del agua, ¿sí? Ustedes saben que se usa mucho detergente en el lavado de platos y esos detergentes van a finalizar al río también. Ahora se va a construir una obra de toma, les comenté, al inicio de la Avenida del Poeta, por ejemplo. Una obra de toma que va a captar y va a llevar aguas a una planta de tratamiento para la zona que se está expandiendo hacia Mayasa, Río Abajo y toda esa zona. Y EPSAS tiene la obligación de atender esas demandas. No puede decir no, que se haga cargo otro. No, por ley están obligados. Y aquí cualquier habitante en Bolivia tiene el derecho el derecho de tener agua, acceso al agua. Así está establecido. Ok. Es posible ajustar la altura de la represa, el área inundada, el diseño y los procedimientos de operación para reducir los impactos ambientales negativos e instalar varias represas pequeñas en vez de una grande. También es una alternativa. Ok, juventud. ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere debatir algún tema en particular? ¿Hola? ¿Nadie? ¿Jóvenes? ¿Nadie? Bueno. Me gustaría que al proyecto que están diseñando le pongan algunas características de orden ambiental, unos 3 criterios ambientales. ¿Sí? Porque los impactos, como he mencionado, son
los impactos se presentan. Incluso durante la elaboración del estudio, juventud. Porque cuando se hace el estudio, tienes que ingresar al sitio, no lo haces teóricamente, obviamente, no vas a inventar la información, tú tienes que ir al sitio, tienes que hacer perforaciones, tienen que llevar equipos de perforación, primero tienes que tener acceso a los sitios, sino cómo entra la máquina de perforación, tienes que tener acceso, a lo mejor tienes que aperturar un camino durante el estudio, ya hay ciertos impactos, juventud. Y también no pueden ustedes estar abriendo camino por medio del cementerio de una comunidad, ¿cierto? Tienen que tener cuidado. Entonces, tienen que ver por dónde facilitarse el acceso, no un camino definitivo por el momento, quizá un acceso simple, ¿sí? Que les permita trasladar el equipo, ¿ya? Y no invadan el terreno sin el permiso y consentimiento de autoridades locales. Por eso la empresa o la institución propietaria del proyecto tiene que facilitarles esos accesos y ustedes tienen que tener los permisos respectivos. Su sociólogo del proyecto o el antropólogo, si lo tiene que encargarse de esas actividades y ustedes exigirle que resuelva esos temas, esos conflictos sociales, porque si no, jóvenes, y nos ha pasado, personalmente hemos tenido ese tema, que a veces uno piensa que está garantizado, que el proyecto está consensuado, si es la gobernación que quiere impulsar el proyecto, se supone que su gente ha ido, ha hablado, ha consensuado. Tú llegas al sitio y recibes pedradas, ¿cierto? Suceden esas cosas, jóvenes, ¿ya? Para evitar aquello tiene que estar todo autorizado, consensuado, y más bien, la gente del lugar debería formar parte. A veces es importante que ustedes los puedan formar, digo, que conformen parte de sus equipos, contratar sus servicios en alguna forma, porque a veces ellos también conocen mejor que ustedes los sitios, ¿sí? ¿Ya? Y entonces su información es importante, su participación indudable, obviamente que también es importante. Entonces, de esa manera es que se encaran los proyectos. Ya durante el estudio ya hay impactos, juventud, mínimamente, pero ya hay impactos, dependiendo de la ubicación. Si en los Yungas se va a hacer una represa, hay que ir y machetear el sitio de acceso, ¿sí? Y necesariamente se tiene que hacer aquello, ¿no? Para meter equipos, aperturar un pequeño camino, etc. Ni hablar de los impactos durante la construcción, jóvenes. Movimiento de máquinas, los caminos levantan un montón de polvo, se tiene que estar regando, incomodamos inclusive a poblaciones por el entorno porque empiezan a circular máquinas pesadas, maquinaria, y hay que estar regando los caminos para evitar tanto polvo, etcétera, etcétera. Ya son cosas asociadas a la construcción. Y obviamente cuando se construye también se habilitan campamentos y ahí sí que la ley 1333 es muy exigente, juventud, y les pueden suspender la construcción de la obra si acaso ustedes no dan cumplimiento, ¿sí? a lo que está estipulado en la normativa. Los baños sanitarios, el posicionamiento de sus sitios de basura, etcétera. Tiene que estar bien el tema de los letreros, el tema del plan de seguridad del personal y todo aquello. Entonces, la supervisión puede paralizarles la ejecución de la obra si ustedes no tienen cumplidas todas estas acciones. Hasta los sanitarios para el personal, los baños, etcétera, tienen que estar bien ubicados, que no contaminen y que no estén cerca de los cursos de agua, en fin. Son una serie de actividades importantes que debo mencionarles, jóvenes, en torno a la temática de las presas, ¿sí? Para que ustedes no digan, oh, no sabía, oh, no me lo dijeron, oh, etcétera, etcétera. Esto es importante, pero para cualquier obra, en realidad hoy en día el tema ambiental es muy exigente, ¿cierto? El control de los residuos sólidos que se generan, etcétera, y el abandono luego del campamento. Tienen que tener un plan de abandono del campamento luego, que no quede huellas mejor, ¿sí? Así. Juventud, ¿alguna consulta más? Yo terminaría aquí y les dejo la hora para que vayan a prepararse para su otro examen. Y estaría esperando el proyecto el fin de semana.
Vuelvo a reiterar, jóvenes, en el tema del proyecto. Tiene que ser un proyecto como tal y como lo que ustedes han estado viendo, como lo que yo he estado mostrando, los planos, la memoria de cálculo bien documentada. No voy a aceptar un valor que me diga el caudal de crecida es 25 metros cúbicos por segundo y no tenga el respaldo de cálculo. Si lo han hecho en GCRAS, me tienen que enviar el programa, el archivo ejecutable del GCRAS. Yo lo voy a correr con mi GCRAS y quiero ver que realmente, y voy a verificar que realmente sea el caudal ese. Jóvenes, desde un principio he anunciado que la gente que me aprueba proyecto tiene derecho al examen final y en eso no hay discusión. Mi obligación es ser exigente y que ustedes sepan las cosas mínimas para poder aprobar la materia de obras hidráulicas. ¿Ya? Porque caso contrario yo los apruebo a todos, hacen un ejemplo así, los puedo aprobar a todos, pero después en la vida profesional, ¿qué va a pasar? Bueno, mucha debilidad. Así que es preferible ustedes sean conscientes. Si no se sienten capaces, ¿no? Entonces, pues volvamos a repetir la materia para aprender de mejor manera y ser conscientes de que realmente hemos alcanzado el nivel de conocimiento mínimo para aprobar la materia y continuar nuestros estudios. Así ustedes van a ser buenos ingenieros en su vida profesional. ¿Está claro, juventud? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, Melissa. Ok. Bueno, hoy tengo yo la asistencia ya de la clase. Bueno, si gustan ustedes me la pueden enviar, Melissa y Gary, por favor. Ya. El fin de semana nos vemos. Voy a esperar los proyectos. Sí, por favor, si lo pueden enviar antes, mejor, pero con todo detalle, juventud, para que yo pueda evaluar y ponerle la nota que realmente se la han ganado en el proyecto. Dicho esto, concluyo acá. Juventud, ¿alguna consulta? Doctor, entonces el día viernes ya no pasaríamos clases, ¿no? ¿O sí? ¿Qué les parece si nos vemos? Pues los voy a extrañar. ¿Qué tal si nos vemos todavía el viernes y podemos hablar de hacer algunas cosas? De pronto yo encuentro algún material interesante y a los que asisten yo se los paso. ¿Les parece? Está bien, doctor. Otra consulta. El proyecto tenemos que enviarlo al correo que nos envió, que es obra007@gmail.com. Hagamos lo siguiente. ¿Por qué no lo mandan al grupo? ¿Correo? Juventud. ¿Al grupo? Sí. Porque, el problema es, Inge, que el WhatsApp tiene limitada el tamaño de archivo que podemos subir. Entonces a veces no se puede subir. Perfecto. Manden al correo que lo tienen, al correo que les mandé, por favor. Y vuelvan a reiterar, Melissa, el correíto, ¿ya? Por favor, entre los compañeros. Está bien. Ya, vuelvo a reiterar todos los archivos de respaldo, los cálculos. Bueno. Ingeniero, un favorcito, Inge. ¿Será que nos podría facilitar algún material para la elaboración de planos? Sobre todo, por ejemplo, de detalles de anclajes para estructuras como los vertederos, por ejemplo. Eso no sabría cómo dibujarlo. No sé si algunos detalles como esos, tal vez, Inge. Claro que sí. Claro que sí. Puedo pasar al grupo. Algunos planos. Gracias, Inge. Ok. Pero también ustedes pueden investigarlos y descargarlos, ¿no? En Internet es la gran ventaja ahora, que pueden descargar también. Lo que pasa, Inge, es que en Internet hay algunos detalles que sí se pueden conseguir de forma gratuita, pero los detalles más elaborados requieren suscripciones de paga. Ah, ok. No, está bien. Yo puedo mandarles. Tampoco muchos se metan ya también a ese detalle, ¿cierto? Que el vertedero tenga las dimensiones, el espesor de su fundación. Somos ingenieros, ¿no ve? No puede estar mi vertedero, mi estructura, mi dibujito sobre una superficie y ya. Yo tengo que darle un espesor necesario porque así lo considero necesario. De pronto no voy a calcular aquello, pero yo en mi plano estoy mostrando que tiene un cierto espesor. No, pues un plano tiene que traer detalles necesarios, pero tampoco vayamos en la exageración, juventud. Tampoco les estoy pidiendo aquello, ¿sí? Pero lo mínimo necesario tiene que tener. No puedo
concebir un vertedero que sea solo me pongan una figura cuadrada y me digan es un vertedero tipo torre. No, porque ese vertedero tiene una sección de acceso, ¿no ve? Bueno, para la gente, para el operador, tiene una pasarela. Pueden ver diferentes imágenes, si quieren en internet, tratar de replicarlas. Pero yo no les estoy pidiendo el cálculo estructural de la pasarela, por ejemplo, de acceso al vertedero, no. Pero así, a mí me va a gustar que tenga el vertedero, el perfil Krieger, por ejemplo, y que a partir de ahí puedan dibujar. Si es un vertedero canal lateral, si es un vertedero tipo torre, si está combinando la bocatoma con la descarga del vertedero tipo torre, etcétera. ¿Ya? Entonces, allá ustedes tienen que darle pues un espesor. No me van a dibujar solo una línea que pase el cuerpo de la presa, no. Tiene que tener sus espesores respectivos. ¿Está bien? Ok, juventud. Aquí hemos terminado entonces. El viernes nos vemos todavía en clase. Para los que quieren asistir ya va a ser una clase libre. Bueno, y puedo aclarar alguna situación si es que sea necesario. Bueno, los que todavía quieren enviarme el prediseño de la presa de arco, como habíamos quedado en grupos de 4, pocos lo han hecho, bueno, vamos a permitirles que lo hagan hasta el día viernes. ¿Ya? Juventud, es todo. Que la pasen bien, cuídense. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta viernes, doctor. Doctor.